En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, ¿cómo están? A partir de este momento asumimos una nueva responsabilidad informativa. Estamos compartiendo a partir de esta hora con todos ustedes en la primera emisión del noticiero de Televen. Importantes informaciones destacan en la agenda de este día, miércoles 9 de marzo. Sigue el debate abierto sobre la reunión que el fin de semana hubo acá en el país. Una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos se reunió con Nicolás Maduro y otros representantes del partido del gobierno. Entre ellas Cilia Flores, su esposa, y también, pues, de acuerdo a la información que se maneja en forma abierta, ¿no?, con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Pero bueno, esto ha traído secuelas, sin duda alguna, y mucho debate intenso, incluso en los Estados Unidos. Vamos a comenzar a presentar algunos hechos. Bueno, ayer hubo una sesión del Senado donde se invitó a un importante representante del Departamento de Estado, vicesecretario o vicesecretaria. En esta oportunidad se discutió el tema sobre la posibilidad de negociar con el gobierno venezolano el envío de petróleo a los Estados Unidos. Se levantaron voces críticas rechazando tal alternativa o posibilidad, si ciertamente pues se discutió de esa forma acá en el país el día sábado. No conocemos aún los detalles oficiales que quedan bajo la responsabilidad de emitir los criterios, pues en la voz de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Ayer nos quedamos esperando a ver si iba a ser cuando se presentarían hechos y tal vez acuerdos, ¿no? Vamos a ver en el día de hoy. Pero regreso a lo de la sesión. Se cuestionó esto, cuestionaron nuevamente los que ya lo habían hecho, el senador Marco Rubio del Partido Republicano, el senador Bob Menéndez del Partido Demócrata, que es el partido de Biden. Dijeron que era injustificable que si se cerraba la posibilidad de comprar petróleo y otros derivados a Rusia por el hecho de Ucrania, no se le podía entonces comprar petróleo a un gobierno que es afín con Rusia y que, bueno, fue descalificado de la manera más intensa en ese sentido. Durante la sesión del Congreso, ¿no?, la sesión del Senado del Congreso de los Estados Unidos, allí pues el vocero del Departamento de Estado no dio sino algunos elementos también que se sumaron a la controversia, e incluso llegó a señalar que fue informada la oposición venezolana de esta reunión. Ciertamente dijo que era para tratar de lograr algunos acuerdos para la liberación de ciudadanos de los Estados Unidos que están detenidos en el país, por ejemplo, los ejecutivos de Citgo y otras personas más. Ayer, por cierto, se liberó a Gustavo Cárdenas, uno de los directivos de la empresa Citgo que estaba detenido. Y también en horas de la noche se conoció que un ciudadano estadounidense, pero de origen cubano, nacido en Cuba, pero con nacionalidad de los Estados Unidos, Jorge Alberto Fernández, que había sido detenido en San Antonio del Táchira con un dron y se le acusó de supuestos hechos terroristas, también habría sido liberado. Esto último lo conocimos a través de los portales de internet, publicado ello por una organización no gubernamental de derechos humanos. Lo cierto es que se cruzaron muchos criterios en la reunión de ayer del Senado de los Estados Unidos y habrá que ver si se llegó a algún acuerdo. Bueno, ya hay dos elementos importantes con la liberación de estas dos personas, saber si ciertamente se logró un acuerdo para vender petróleo a refinerías de la costa este de los Estados Unidos o no. En fin, en la sesión se ratificaba que no debería comprársele petróleo a Venezuela por las condiciones de aliado de Rusia y además, bueno, por la situación de los derechos humanos y las acusaciones sobre crímenes de lesa humanidad, lo suficientemente debatido y que incluso está en la instancia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Vamos a ver si hoy el gobierno da algunos detalles en ese sentido, pero el debate está abierto. Lo interesante fue esto que dijo, porque se reclamaba, bueno, la oposición venezolana no ha dicho nada. Bueno, hasta ahora nada, sino aisladamente algunos voceros han comentado algo, ¿no?
Este vocero sí del Departamento de Estado, repito, señaló que había pues comunicadose a representantes de la oposición de que iba a reunirse. Bueno, y se habló obviamente, de eso también se mencionó, de la reanudación de las conversaciones, que era un punto también de partida, pero que se seguía reconociendo el liderazgo de Juan Guaidó, también se decía en esa sesión del Congreso de los Estados Unidos, y la reanudación, digo, de las conversaciones con el gobierno, eso también lo había confirmado Maduro, sin definición de fechas en este sentido. Así que hay que estar muy pendientes porque es una noticia que está desarrollándose y que ocupa y ocupará un espacio importante, sobre todo porque es vinculante, como hemos comentado, con la situación de Ucrania. Bueno, hablando de Ucrania, ayer el gobierno de Biden, en un mensaje a la nación, pues decidió dejar de comprar petróleo y derivados a Rusia. No es que fuera una gran dependencia, ni mucho menos, ni un gran volumen. Estados Unidos produce mucho más, incluso que Europa completa, petróleo. Y hubo un exhorto, por cierto, a las empresas petroleras de los Estados Unidos para que produzcan más para la reserva estratégica y también, bueno, para el uso, en este caso, pues interno. Tal vez también para algunas exportaciones. Esto ha traído consecuencias, ¿no? Todo esto, porque como nunca se disparó el precio del combustible en los Estados Unidos a precios de 2008, ha subido mucho, igual que el precio del petróleo, y ahora más con la decisión de Biden, subió más del 34%. El Brent del Mar del Norte, que es un crudo de alto linaje, dicen algunos, sube a $127. El West Texas, que es otro crudo marcador en el mercado internacional de los hidrocarburos, sube a 126 aproximadamente. Es decir que esto va a traer secuelas y desde luego un impacto, sobre todo en Europa, ¿no? Donde también comienzan a subir de forma significativa los precios del combustible y obviamente el gas, que a su vez incide en el precio de la electricidad. Imagínense toda la madeja que ha significado la situación de Ucrania. Por lo demás, las informaciones nos dicen que Rusia estima que sigue hoy un alto al fuego, pero hay informaciones confusas y contradictorias que dicen que sigue la ofensiva militar rusa en el territorio de Ucrania. Se habla de la movilización a través de trenes de armamento mucho más pesado y mucho más fuerte, ¿no? Para terminar de realizar la toma de todo el territorio de Ucrania, las principales ciudades, en fin, es un momento delicado. Bueno, los testimonios desgarradores, como comentábamos ayer, la situación con los civiles, la muerte de personas de la tercera edad, de niños, de mujeres, es horrible. Y el desplazamiento ya de más de 2 millones de personas hacia países cercanos. Por cierto que los corredores humanitarios de los que habla Rusia son hacia su territorio y hacia el territorio de Bielorrusia. Y eso, como ayer también comentábamos, es inaceptable para el gobierno de Volodymyr Zelensky. Así que sigue siendo tremendo. Europa debe anunciar, de hecho aprobó, pero no se conocen los detalles. Europa debe aprobar nuevas sanciones en contra del gobierno de Vladimir Putin. Hay un tema delicado que tiene que ver con la energía, el petróleo y sus derivados, en este caso el gas particularmente, por la dependencia de buena parte de Europa, sobre todo los países del norte, del gas ruso. Esto lleva a ciertos matices y un manejo muy cuidadoso de la situación, porque no es fácil, además por el impacto que esto va a tener. La economía rusa está siendo severamente afectada. Incluso ayer el Banco Central de Rusia pues decidió que por 6 meses no se pueden vender divisas extranjeras. Y si los rusos tienen refugio en divisas extranjeras, invitan y sugieren que vayan a los bancos para que las cambien en rublos, que es la moneda oficial en este caso. Pero ya no se pueden vender, por lo menos hasta el mes de septiembre, no se pueden vender divisas extranjeras a los rusos, producto pues del impacto que ha generado toda esta situación de la guerra con Ucrania. Y eso va a tener sus efectos, ya comienzan los problemas de escasez, también sobre todo en comida, en fin, esto es difícil, ¿no?
Las conversaciones, bueno, se mantienen, sin embargo, a pesar de la guerra en el plano diplomático. Muchos esperan que háganse los esfuerzos necesarios para terminar con la muerte de personas, para terminar definitivamente con esta confrontación armada. Bueno, hay mucho más de Ucrania que iremos presentando a todos ustedes en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Otras noticias importantes, esta tiene que ver con Venezuela. Ayer, la Corte Internacional de Justicia, organismo adscrito a las Naciones Unidas, que no es la Corte Penal porque se está generando mucha confusión, esto es Naciones Unidas, Corte Internacional de Justicia, recibió los alegatos de Guyana sobre la reclamación de Venezuela en el territorio Esequibo. Está estudiándose la situación, habrá que ver si se presentan también, en qué momento los argumentos venezolanos. Guyana reitera que quiere que la solución sea de carácter diplomático, reitera sus derechos sobre el territorio y sobre el laudo arbitral de 1899. Esto queda en manos definitivamente de Naciones Unidas. Venezuela tiene sus argumentos y sus alegatos también, ya conocidos en la opinión pública, en fin, bueno, ya veremos en qué culmina todo esto, pero se siente que va aproximándose una decisión final en este sentido. Bueno, vamos con COVID, que es algo que está allí presente, que no lo hemos olvidado ni mucho menos porque lo estamos padeciendo. Sin embargo, ayer se anunció que, por ejemplo, en nuestro país solamente se registraron 11 estados con casos de coronavirus. Interesante, ¿no? Comienza a ceder en el espacio la pandemia en Venezuela. En Colombia también se anuncia que se llegaron a cifras del inicio de la misma en el año 2020, lo cual también es una importante noticia, ¿no? Así que pendientes en este sentido sobre la información. Hay otras notas nacionales que también estaremos jerarquizando en esta primera emisión del Noticiero de Televen. En lo internacional hay varias, pero vamos a destacar algo importante que ocurrió ayer en el Perú, donde la mayoría de la oposición, o por lo menos un número importante, vamos a decirlo así, se necesitan 52 votos, se lograron 50 para iniciar un proceso de probable sustitución o destitución del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral y por supuestos hechos vinculados a la corrupción. Algunos funcionarios se señalan, han estado en este tipo de situaciones y bueno, ya veremos, ¿no? Vamos a deportes. En los deportes tenemos que hubo juegos de la UEFA Champions League, partidos de vuelta de los octavos de final, ya hay 2 clasificados a los cuartos de final. Liverpool perdió en su territorio, pero había ganado 2-0 en Italia al Inter de Milán, entonces no clasifica el Inter, sino que por su averaje de gol clasifica el Liverpool. Y adicionalmente, pues también el Bayern de Múnich goleó al Salzburgo y pasa a los cuartos de final. Hoy hay un gran partido, la atención y la expectativa. Real Madrid, Paris Saint-Germain en el Santiago Bernabéu, partido de vuelta. Perdió el primer partido el Real Madrid 1-0 en el Campo de los Príncipes en París. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Complementemos todo esto con informaciones que tenemos también de nuestros titulares y que ofrecemos de inmediato a todos ustedes. Debido al costo de la producción del petróleo y sus derivados, la gasolina subsidiada va a desaparecer en el futuro. Así lo estiman algunos economistas, entre ellos Alejandro Castro. Hay protestas en este sentido por la decisión oficial. Seguimos. Aunque en Venezuela no existen estadísticas sobre el bullying, hoy información del tiempo y lo que ustedes envían a través de las redes sociales. Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en este miércoles 9 de marzo de 2022. Ya todo el equipo del Noticiero Primera Emisión está listo para revisar las informaciones más destacadas de este día. Buen día, Salmerón. ¿Cómo amanece? Saludos, Gaudi. Saludos a nuestros amigos televidentes. Sí, en efecto, vamos a comenzar con información internacional. Hay un hecho ocurrido en Argentina, ¿no? Así es. En la ciudad de Olavarría, Argentina, un tren se descarriló. De las cosas, nosotros vamos a pasar a revisar otras y estas son las que están contenidas en los diarios de circulación nacional. De inmediato.
Comenzamos con la portada del diario 2001. Hay un tema económico del cual hay que estar pendiente, sí señor, porque ya se acaban los días para poder hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Y justamente el diario 2001 nos informa que fueron habilitados 12 bancos para realizar este pago. El CENIAD informó de manera oficial que Banco del Tesoro, Bicentenario, Venezuela Occidental de Descuento, Provincial, Banesco, Activo, Nacional de Crédito Exterior, Caroní, Fondo Común y Mercantil atenderán los requerimientos de los contribuyentes venezolanos. También en esta portada se reseña lo siguiente: reportan más de 400.000 apagones desde el año 2019. Líneas de taxi tradicionales guapean para sobrevivir. Liberarán a 2 presos de Citgo tras acuerdo con los estadounidenses. También en una de las gráficas nos informa acciones que adelanta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este caso atribuyen la destrucción de explosivos. Vamos ahora a revisar qué trae la portada del diario El Universal para este día. Ellos abren con el siguiente titular: recarga de gasolina subsidiada se realizará por el terminal de cédula. Dice el sumario que esta actualización evitará sobrecargar el consumo, las estaciones de servicio y los sistemas tecnológicos. Más abajo reseña la nota que la recarga de gasolina subsidiada se realizará por el terminal de cédula, así lo dio a conocer a través de la red social Twitter, la plataforma Patria. La asignación se realizará entre los días 2 y 26 y se hará de la misma manera durante todos los meses, tomando como referencia los últimos 2 números de cédula de identidad. Cada día se entregará combustible a las personas que, teniendo las cédulas con el terminal correspondiente, hayan realizado consumo de gasolina subsidiada en el periodo anterior y mantengan un vehículo registrado en la plataforma Patria. También reseña esta nota que se puede consultar el saldo enviando un mensaje de texto al número 3777 con la palabra saldo o gasolina. Otro titular que destaca El Universal: petróleo continúa su escalada ayudado por embargo de Estados Unidos a Rusia. Dice la nota en el sumario que el presidente estadounidense Joe Biden anunció este martes la prohibición de importaciones de petróleo ruso, mientras que el Reino Unido informó que las eliminará gradualmente hasta finales de año. También reseña esta nota que los precios del petróleo continuaron subiendo sin techo este martes, impulsados por el embargo sobre el petróleo ruso anunciado por Estados Unidos y adelantado por Reino Unido, mientras la guerra en Ucrania no da señales de ceder. Fíjense que se reseña que el precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cerró con alza de 3,87% en Londres a $127,98. En tanto, en Nueva York, el barril de West Texas Intermediate para abril ganó 3,60% y cerró a $123,70. Amigos, vamos a revisar la página web del diario El Nacional. De allí tenemos 2 noticias que vamos a compartir con todos ustedes. La primera se titula de la siguiente manera: la Unión Europea ratifica su apoyo a Ecuador. ¿Esto para qué? Para regularizar a los migrantes venezolanos que están en ese país. Bueno, el viceministro de Relaciones Exteriores, César Montaño, que es el ministro de esta cartera de Ecuador, también valoró la disposición de la Unión Europea a colaborar con el país en materia de seguridad y combate contra el crimen organizado internacional. Este fue uno de los compromisos adoptados en el diálogo de alto nivel que mantuvieron este martes una delegación de la Unión Europea y el ejecutivo del presidente Guillermo Lasso, tras presentar el lunes el nuevo marco de cooperación del bloque europeo en el país, que asciende a cerca de 40 millones de euros hasta el 2024. Revisamos ahora otra nota del diario El Nacional. Primero Justicia pide retomar cuanto antes el diálogo con el gobierno. Están acá reflejadas las declaraciones del líder de esta organización política, Enrique Capriles Radonsky. Acá se reseña que fue 2 veces candidato presidencial. ¿Qué dijo Capriles? Entre comillas: apostamos a que se retome cuanto antes el proceso de negociación con México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela en los términos del memorándum de entendimiento que fue suscrito por las partes el 13 de agosto del 2021.
Primero Justicia exigió que el proceso de negociación de México, que de ese proceso surjan mejores condiciones para los comicios y de respeto a los derechos humanos por unas elecciones presidenciales libres, además, y competitivas, en las que la ciudadanía pueda retomar la senda de la calidad de la vida para los venezolanos. Veamos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias. Destacan CODAI, que es el Comando de Defensa Aeroespacial Integral, liquidó una aeronave del narcotráfico. Dice el sumario, en el sitio fueron localizados 1.260 litros de combustible para avión. Más abajo se reseña que el CODAI neutralizó una aeronave empleada por grupos del narcotráfico en la frontera de Colombia con el Zulia. Se trata de una aeronave bimotor color blanca con franjas negras y grises, cuyos restos quedaron dentro de los predios de una finca situada en el sector Los Caobos, municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, propiedad de alias Chayo El Guajiro. Durante ese abordaje, los militares determinaron que la aeronave neutralizada estaba dentro de una pista clandestina operativa en 95%. En el sitio igualmente fueron localizados 1.260 litros de combustible para avión, depositados en 18 envases de plástico. Otra reseña, otro titular que reseña Últimas Noticias, fíjense esto: presos 2 policías de La Guaira por robar $5.000 a un ladrón. Le exigieron el dinero a cambio de dejarlo continuar su camino. El Ministerio Público informó la detención de 2 funcionarios de la Policía de La Guaira, quienes presuntamente robaron $5.000. Los detenidos son Grace Rodríguez y José Freites, quienes fueron imputados por los delitos de corrupción propia agravada y agavillamiento. De acuerdo a lo investigado por el Ministerio Público, los funcionarios policiales se encontraban en un punto de control ubicado en el Playón. Allí detuvieron a un ladrón que llevaba la suma de $5.000 en efectivo que éste previamente había robado. Los policías sometieron al ladrón y le exigieron los dólares a cambio de dejarlo continuar su camino. Según la versión difundida por el fiscal general Tarek William Saab en su cuenta Twitter, la presunta víctima denunció el hecho ante la Coordinación Policial Este de La Guaira, desde donde activaron la investigación en coordinación con el Ministerio Público. Revisamos ahora información en materia deportiva. ¿Qué nos tiene la portada del diario Meridiano? Bueno, un encuentro electrizante que va a ser esta tarde a las 4 de la tarde en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions. Ahí tienen Real Madrid versus el Paris Saint-Germain. El cuadro parisino llega con la importante ventaja de 1-0 logrado en su casa. Señalan acá que 26 goles suma Lionel Messi contra el Real Madrid, 15 de ellos en el Bernabéu, y 305 anotaciones totaliza el delantero Karim Benzema en su carrera con el Real Madrid. ¿Tú le vas a quién? Pues a las Águilas del Zulia. Sí, igual que usted, a los Leones. A los Leones, señor. Bueno, me parecen simpáticos los del Real Madrid, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no puedo ir al Real Madrid por solidaridad, porque en mi casa le van al Barça. Ay, Dios, usted no quiere dormir en el sofá hoy. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que vamos a tener en la próxima parte. Vamos a revisar, amigos, la prensa regional y, por supuesto, haremos nuestro acostumbrado contacto con nuestros corresponsales. Ya venimos. Bueno, momento de hacer la revisión de la prensa regional. Iniciamos este recorrido en el estado Lara con la prensa. Ellos titulan: intereses económicos trazan camino de nueva negociación. Parte del sumario reseña que expertos en negociación y resolución de conflicto político advierten que el proceso de negociación en Venezuela va más allá de la resolución de la crisis que atraviesa el país. Aseguran que Estados Unidos lo que busca al sentarse con el gobierno de Nicolás Maduro es poder cubrir sus problemas energéticos y económicos tras aplicar sanciones petroleras a Rusia. También destaca este diario: azotados por el AMPA, al menos 20 hurtos acumula el Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA. Otros titulares: mujeres de Lara piden al Estado el respeto a los derechos humanos. Más de 40.000 médicos han migrado por bajos salarios. Y Unión Europea respalda a Ecuador para regularizar a venezolanos. En el tema deportes, cambio de mando. Cali Youssef es el nuevo presidente del Deportivo Lara.
Revisamos portada del diario La Calle, titular principal: la guerra impulsa diálogo entre Venezuela y Estados Unidos, un tema del que ya hemos venido hablando durante toda la mañana. Hay otras informaciones: gasolina subsidiada será vendida por terminal de cédula, y la gráfica principal dice: Valencia, segunda ciudad más limpia del país. Veamos qué trae el periodiquito que circula en el estado Aragua. Liberado ex gerente de empresa Citgo, dice el antetítulo. El abogado Jesús Loreto confirmó que el ejecutivo de petróleo salió del helicoide ayer. Otros titulares: pescadores esperan por gasolina subsidiada. Incendio de autobús paralizó la avenida Fuerzas Aéreas. También en el tema internacional, Biden decretó el embargo de gas y petróleo de Rusia. Bueno, vamos a revisar ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Este recorrido lo iniciamos en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Jesús, buen día. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que muchos usuarios del transporte público se han quejado por la disminución de las unidades en las diferentes rutas. Señalan que deben esperar entre 30 minutos a 1 hora hacia algunos destinos. Sobre todo se ven afectadas las personas que habitan en zonas foráneas, en las periferias de las grandes ciudades de la zona norte del estado, pues dicen que existe déficit de unidades. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que el Sindicato de Trabajadores del Transporte del Estado, Nueva Esparta, no descarta un ajuste en las tarifas del servicio de transporte público. Esto debido a la dolarización del combustible, así como el reciente aumento salarial. Los transportistas manifestaron que es necesario poder ajustar las tarifas para así lograr mantener las unidades y garantizar un servicio óptimo a los usuarios. Hola, saludos, buenos días. La Troncal 6, la vía que comunica a Machiques de Perijá con la ciudad de Maracaibo. Eternos problemas de comunicación debido a la instalación de alcabalas improvisadas por parte de personas, algunas de ellas identificadas como comunidades yucpas, que prácticamente bloquean el paso. Esto inclusive ha ocasionado que el transporte de alimentos desde las zonas de producción hasta las zonas de consumo se vea interrumpido. Lo lamentable es que ninguna autoridad parece estar interesada en solucionar este problema. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos informándoles desde acá, desde el estado Lara, esta vez en materia de sucesos. Y es que un hombre que estaba implicado en la muerte de una trabajadora del servicio penitenciario, la cual su cuerpo fue hallado en un terreno baldío en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Este hombre, de acuerdo a datos oficiales, falleció horas después de haber sido detenido por una comisión de la Policía Científica. En otro hecho y con relación a otro caso atroz que mantiene conmocionados a los habitantes de la ciudad de Barquisimeto, se conoció que también fue detenida la menor de 15 años, quien ayudó en conjunto a su novio a asesinar a el concubino de su mamá en la zona norte de acá de Barquisimeto. Buenos días, compañeros. Amanecemos en la parroquia Valentín Valiente, donde habitantes de este sector fueron beneficiados con una jornada médica asistencial. Atenciones en odontología, ginecología, traumatología, pediatría y medicina general fueron algunos de los servicios ofrecidos durante la jornada a la que asistieron adultos y niños de la comunidad de Caigüire. También se unieron emprendedores a esta iniciativa, dando a conocer sus productos. El Centro de Desarrollo Integral Sucre, Piache y Caritas Cumaná fueron los encargados de realizar esta labor social, donde se han beneficiado más de 11.000 personas en este año 2022. Hola, buenos días. Esta semana ya hemos informado la situación que se ha registrado en algunos municipios de la entidad debido a las precipitaciones. Estas continúan en la entidad. El último reporte de Protección Civil suman 4 los municipios afectados, al igual que 5 estructuras viales. Hasta los momentos no hay damnificados. Bueno, y luego del recorrido de nuestros corresponsales, vamos a hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión.
¿Qué hora es, señor Salmerón? Son las 6:40 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y ya estamos viendo algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Además también el reporte del tiempo. Claro que sí, muy importante en estos días. Aquí en Ciudad Capital todavía estamos con frío. No le voy a preguntar si va a llover, usted nos lo dice al regreso. Claro, no vaya a tubear aquí la sección del tiempo, ya se lo voy a decir. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Perú con la portada del diario Expreso. Ellos titulan, con toda esta polémica que se ha armado en ese país, Congreso le da visto bueno al gabinete Torres. Dice 64 votos a favor, 2 abstenciones, 58 en contra. Aníbal con confianza. Ante el Parlamento, el premier pide concertación política para bajar divergencias, tensiones y que se anteponga el diálogo para construir consenso. Vamos a revisar la portada de Correo del Sur, circula en Bolivia, titular principal, elección de defensor del pueblo confronta al MAS y a la oposición. El MAS es el partido que está en el gobierno y que además representa al expresidente de esa nación, Evo Morales. Abajo la gráfica nos indica masivo grito mundial por la igualdad, esto en referencia a la conmemoración del Día de la Mujer. Veamos qué trae El País de España en su portada digital. Por supuesto, dan prioridad al conflicto bélico Rusia-Ucrania. Dice, guerra en Europa, día 14 es el antetítulo y el titular. Biden veta la energía rusa. Estados Unidos prohíbe importar petróleo y gas y Londres lo hará de forma gradual. También más abajo vemos, el feminismo vuelve a tomar las calles, Día Internacional de la Mujer. Y en el tema político, el PP se abre a que el defensor del pueblo dirija la investigación de la pederastia. Revisamos ahora la portada del diario El Clarín que circula en Argentina. Su titular principal dice lo siguiente, invasión a Ucrania, 2 puntos. Biden prohíbe la compra de petróleo y gas ruso y Putin impone un cepo cambiario. Más presión internacional sobre Rusia es el antetítulo. Leemos información en materia política de esa nación. Alberto Fernández lanzó su reelección en un acto con elogios a Cristina. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones en gran parte del país. Barinas estará parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 35. Maturín parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. San Juan de los Morros tendrá abundantes precipitaciones, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, y comenzamos con una denuncia que nos hacen desde la ciudad de Maracaibo. Acá señalan que en la parroquia Chiquinquirá persiste un bote de aguas residuales por el desborde de una tanquilla. Hacen llamado a Hidrolago para que, por favor, dé respuesta a esta denuncia que están haciendo desde hace 10 meses. En Táchira hace más de un año que solo se consigue gasolina a $0,5. La subsidiada es solo para sectores priorizados, lo dice Herbert Morales. Argenis Villamizar dice un mes sin agua en el sector El Semillero, calle Real de Cotiza, en la ciudad de Caracas. Por acá también nos informan que en Pampatar, estado Nueva Esparta, sector Casco Histórico, no tienen servicio de CanTV. En Tacarigua, La Arboleda, el 50, estado Miranda, están esperando por CanTV desde hace 5 años. Señala Danilo Rojas que los hicieron abrir una zanja para poner el cable de comunicación y aún esperan. Hacen el llamado pues a la gente de CanTV para que se apersone allí. En alto riesgo, feligresía del antiguo templo de San Blas, parroquia San Blas, municipio Valencia, estado Carabobo. Ahí tienen imágenes que nos envían. Saludos envía el señor Carlos Fernández desde la ciudad de Valencia. Por acá también hacen un llamado a querer y respetar a los abuelos. Ahí tienen una picada que nos están enviando, ahí hay de todo. Otra denuncia por acá señala Los Nuevos Teques, edificio Greylis 4, ubicado en Los Teques, 75 familias
sin el suministro de agua llamado a Hidrocapital. Y Jack Sparrow nos escribe y nos dice que envía felicitaciones al equipo del noticiero Paz para el Mundo. Bueno, hasta Jack Sparrow escribe. Está en sintonía. Está en sintonía del noticiero Primera Emisión. Bueno, vamos a ver qué tendremos en la próxima parte. Carlos Fernández tiene un adelanto. Carlos. Bien, gracias y gracias por sus mensajes, amigos televidentes de la Primera Emisión. Bueno, vamos a ofrecer detalles de la controversia que se genera alrededor de esta reunión realizada el día sábado aquí en el país entre representantes del alto gobierno de los Estados Unidos y representantes del gobierno venezolano encabezados por Nicolás Maduro. Ayer hubo una sesión en el Senado de los Estados Unidos controversial, criticando pues la iniciativa que en este caso se tomó y advirtiendo que no debería comprarse petróleo venezolano para sustituir lo poco que compra Estados Unidos de petróleo ruso, porque recuerden que Estados Unidos es el principal productor del mundo en este momento. Bueno, informaba la representante del gobierno de los Estados Unidos en esa sesión que ellos habían comunicado pues a la oposición venezolana que se iba a hacer ese contacto, y adicionalmente también, bueno, habló de la negociación para liberar a detenidos estadounidenses acá en el país, como en efecto ocurrió en el día de ayer, que se liberaron 2, y también, bueno, la reanudación de las negociaciones con el gobierno venezolano y la oposición en México. Bueno, eso está allí como noticia importante. Un buen compendio de la situación de Ucrania, que sigue siendo la gran noticia, sin duda alguna, lo que ha ocurrido, la situación de la violencia, de la confrontación militar, los corredores humanitarios, y también un elemento importante, la decisión que anunció ayer el gobierno de los Estados Unidos de sencillamente no comprar más petróleo ni tampoco derivados de la empresa energética rusa. En este caso, bueno, Rusia es el tercer gran productor del mundo también de petróleo. Europa no ha tomado decisiones en ese sentido porque hay una dependencia particular. Otras informaciones que ofreceremos tienen que ver con el COVID, estadísticas oficiales, también algunas notas internacionales. Un detalle importante ayer sobre la reclamación sobre el Esequibo. La Corte Internacional de Justicia recibió los alegatos de Guyana en búsqueda de una solución a este largo debate sobre la reclamación venezolana sobre ese territorio. En notas internacionales habrá algo de Perú que ya hemos adelantado. En los deportes, bueno, el gran partido hoy entre Real Madrid, el partido de vuelta, y el Paris Saint-Germain en octavos de final. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Francelia Ruiz, quien es directora de proyectos de la Asociación Civil Convite, a propósito del Día Internacional de la Mujer que se celebró en el día de ayer. También al final tendremos arte y espectáculos. Los detalles de todas estas informaciones y otras los van a tener en breve al retorno de los comerciales, junto a Héctor Matos y Adrián Barros. Buenos días. Claro que sistemas tecnológicos y estaciones de servicio. Por su parte, el economista Alejandro Castro afirma que debido al costo de producción del petróleo y sus derivados, la gasolina subsidiada desaparecerá en el futuro. El alza del precio del petróleo debido a la invasión rusa a Ucrania, aunado a la falta de un acuerdo sobre las cuotas de producción entre la OPEP y Moscú, continúa disparando el valor del crudo, por lo que algunos economistas estiman que esto podría tener consecuencias en nuestro país. Es bastante probable que ocurra, no sabemos cuándo. A Venezuela y a PDVSA en específico se le va a hacer cada vez más difícil poder mantener el precio del combustible en específico en el mercado local, que sería la tarifa internacional de $0.50 por litro. Ya al día de hoy los costos se están incrementando y va a ser mucho más difícil. El margen de maniobra se le va a hacer cada vez más pequeño, y de hecho una primera medida para ello es ir poco a poco disminuyendo la cantidad de estaciones de combustible con gasolina subsidiada. El economista señala que quizás se mantenga el subsidio al diésel y gasoil, pues sincerar los precios internacionales impactaría la cadena de producción y el transporte público. Sobre la capacidad de la estatal PDVSA de poder responder a la demanda interna, esta sería inestable debido a factores internos y externos necesarios para producir. Se le ha hecho bastante retador poder cubrir la demanda interna. O sea, la demanda interna se estima que ronda entre 150.000 y 200.000 barriles de gasolina al día, y PDVSA ha hecho un esfuerzo importante para tratar de ponerse al día, pero depende mucho, por ejemplo, de aditivos que tiene que importar, porque no los produce localmente, entonces
Por ejemplo, su aliado Irán le apoya con ese tema, pero los despachos no son constantes y recurrentes, entonces por eso hay veces que hay momentos que hay más gasolina y de repente hay momentos que hay menos gasolina, porque eso es clave y vital para el proceso de la refinería. A esto se le suman las fallas que existirían en las refinerías. Esto trae como consecuencia menos producción de gasolina. A la producción de petróleo en el país no solo le afectan las sanciones estadounidenses, también la falta de inversión en la infraestructura de PDVSA. Para la fecha y según fuentes secundarias, PDVSA estaría produciendo 800.000 barriles de petróleo. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, respaldó el reciente llamado del Ejecutivo Nacional a retomar el diálogo con la oposición. Fernández calificó de positivo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, busque agilizar el proceso de acuerdos para lograr una solución a la crisis política que atraviesa el país. Sugirió que se incluya en la agenda de negociación crear un nuevo modelo productivo. El representante gremial resaltó la necesidad que el gobierno y la oposición den garantías políticas de que no se van a levantar de la mesa de diálogo sin haber llegado a acuerdos que beneficien a la sociedad. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Celso Fantinel, asegura que el conflicto entre Ucrania y Rusia podría impactar o impactará el sector agrícola nacional. Fantinel señala que Venezuela depende de las importaciones de maíz y oleaginosas que se producen en Rusia. Por su parte, el director ejecutivo de FedeAgro, Vicente Pérez, señala que para satisfacer las necesidades agroalimentarias se debe invertir un mínimo de $1.500 millones y repotenciar la producción. El director de la Asociación de Ganaderos y Productores del Estado Anzoátegui, Juan Carlos Ovalle, aseguró que el suministro de combustible sigue siendo un problema que afecta al sector. En nombre de los agremiados, Ovalle exigió al Ejecutivo Nacional apoyar a los trabajadores del campo en vista de que los daños que les estaba ocasionando la escasez de combustible eran severos. Aseguró que los 120 litros de gasolina subsidiada que reciben los ganaderos resultan insuficientes para las labores diarias, por lo que solicitó que se les aumente el subsidio mensual. Cambiamos de tema. En Venezuela no existen estadísticas sobre el bullying escolar, pero es un mal que sigue creciendo y que afecta la autoestima y capacidad de aprendizaje de un joven. Los especialistas instan a identificar los casos y no minimizar las denuncias. El bullying es el acoso que sufre una persona de forma constante, ya sea verbal, física o psicológicamente. Los especialistas rechazan que se le califique de pandemia porque aunque los casos aumentan progresivamente, no se trata de una enfermedad que se contagie, sino de conductas que deben ser atajadas a tiempo. Explican que hay que enseñar a niños y jóvenes a diferenciar entre las acciones premeditadas y las que ocurren sin intención. Saber identificar los casos es importante, pues los efectos contra el agredido pueden ser graves. El niño comienza a disminuir su aprendizaje, sus notas comienzan a bajar, cambia su conducta, puede pasar a ser un niño triste, callado, o se puede tornar incluso hasta agresivo, Ya su autoestima comienza a bajar en la casa, no duerme, puede tener pesadilla, se aísla, no quiere compartir. El niño que es agredido puede somatizar lo que le ocurre y enfermar para evitar ir al colegio, mientras que el agresor siente que gana terreno y podría escoger una nueva víctima. Un niño que hace bullying, eso se detecta fácilmente, porque es un niño que siente que tiene todo su poder, tiene una conducta bastante prepotente. Siempre vemos como él se cree el mejor del salón, él es el que hace todo mejor. Entonces, ahí podemos ir viendo, ¿qué está pasando con este niño? Eso no es una conducta normal. En la calle son muchos los que consideran que la responsabilidad de frenar el bullying en los planteles es compartida entre los docentes y los representantes. Nosotros, los padres y los profesores, los maestros. ¿Qué cree que hay que hacer? Corregir a los niños, decirles que eso no se hace, que el bullying perjudica a los demás niños. Los padres y los maestros también. ¿Cómo crees que se debe abordar? Uno tiene que decirle a los hijos, informarles y también notificarlos a la escuela. ¿Qué crees que los padres le deben decir a los niños? Hay que informarles que hay muchos niños que hacen bullying, y que le digan siempre a los padres lo que pasa en la escuela.
Según Paredes, es vital que en el hogar se enseñen a los niños y jóvenes valores y autoestima, pues le permitirá enfrentar cualquier incidente. Asimismo, fomentar una buena comunicación en la familia. Por su parte, a los docentes se les insta a actuar inmediatamente en las aulas ante cualquier denuncia y mantener dinámicas que permitan reforzar el respeto entre los alumnos. Pero sin duda, al actuar se debe atender a los dos protagonistas de un caso de acoso. Hay que ver el niño acosador por qué tiene esas conductas, buscarle ayuda porque la necesita evidentemente. Aunque él diga que no, los padres digan que no, sí la necesita. Y el otro, porque también tiene que defenderse ante una sociedad. No podemos pretender estar atrás de un niño. Ellos también deben contar con herramientas para defenderse ante el mundo. ONG como SECODAP también consideran necesario que se legisle en materia de bullying para que sea registrado como un tipo de agresión, a fin de facilitar el apoyo legal a los niños que así lo ameriten y generar medidas que permitan frenar este tipo de violencia. Mardoley Prin, Televen. Más de una semana pueden esperar los habitantes de la avenida Tamanaco del Llanito que llegue el agua a sus hogares. En comparación a otros sectores, ellos no tienen manantiales improvisados para buscar el líquido y tratar de solventar. Los vecinos del lugar no tienen días específicos para recibir el servicio. Por ello deben ingeniárselas para que el agua que logran almacenar les alcance hasta la próxima vez que obtengan el líquido. Estamos pasando bastante trabajo con el tema del agua. Es difícil porque tenemos que organizarnos, por lo menos en el edificio el agua la mandan a las 4 de la mañana. Entonces nada más tienes una hora para hacer todo, más todos los deberes de la casa, el niño, la ropa, todo lo que es la parte de fregar. Es complicado y es que tienes que tener una rutina milimetrada y cuando pasan muchos días ya no hay reservas. No nos llega. Toda la semana se revienta el tubo acá en el sector Pablo VI, entonces nunca hay agua. Llega el agua casi cada 15 días, cada 20 días y así. Es una situación terrible porque a veces me toca ir con ella donde mi abuela que vive en la California, entonces trastear las cosas. Yo trabajo por mi cuenta y necesito el agua todos los días, entonces es una situación bastante engorrosa. El agua acá es malísima, la distribución. Hay sitios donde no llega, pero que ni un poquito de agua. Estamos todos sufriendo por el servicio de agua. Sentimos súper mal por ese motivo, porque los niños no tienen para bañarse y puede haber una epidemia por la falta de agua que tenemos en este sector. Otro elemento que afecta a los residentes del sector es la inseguridad. Las fallas con el alumbrado público que se registra en toda la avenida Tamanaco los convierte en zona roja cuando cae la noche. Aquí más que todo en lo nocturno, aquí no hay alumbrado y se presta para muchas cosas, hay mucha inseguridad. Cuando pasamos por aquí estamos atentos y tratamos de andar rapidito, te han tomado en cuenta más que todo lo que las cuestiones más transitables, pero hay sitios que no tenemos el alumbrado. Que no hay alumbrado público, aquí roba la gente a veces cuando roba la gente aquí, no hay policía, la gente se siente mal porque no hay seguridad. La policía tampoco se mete para acá. Otro problema que registran en el sector es que desde hace por lo menos 5 años se encuentran incomunicados ya que los dueños del ajeno se apoderaron de sus cables telefónicos. Mauricio Cruz, Televen. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló un centro de elaboración de explosivos en el estado Apure. La información la dio a conocer el comandante estratégico operacional Domingo Hernández a través de su cuenta en Twitter. Detalla allí que un equipo de rastreo de las FAN destruyó más de 1.000 kilogramos de pólvora y otros químicos. Informó que se encuentra desplegada la Operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras para defender el territorio venezolano de la acción de grupos narcotraficantes. Enfatizó que durante estos operativos han encontrado campamentos de fabricación de armas y sustancias ilícitas en el eje fronterizo de Apure. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas arrestaron a 3 mujeres quienes intentaron sacar a una recién nacida del Hospital Ullapar de Puerto Ordaz en el estado Bolívar con el fin de llevársela clandestinamente a Brasil. La información la dio a conocer el director del 6CPC, Douglas Rico, quien identificó a las mujeres como María Conche,
de 46 años, Yanilyn Rojas, de 19 años y madre de la neonata, y la tercera como Marjorie Zamora, de 40 años. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Seguridad, Concha Hernández pactó con la madre de la niña sacarla recién nacida del hospital y junto a Zamora, que es trabajadora del centro de salud, planearon la salida del lugar sin levantar sospechas de las autoridades ni del personal médico. Tricot también recalcó que las detenidas fueron puestas a la orden del Ministerio Público, enfrentando cargos por trata de personas. La mañana de este martes, un grupo de motorizados trancó las calles del municipio Chacao del estado Miranda como medida de protesta por las presuntas acciones de funcionarios policiales que les impiden trabajar para favorecer la labor de los deliveries. Los manifestantes aseguran que los efectivos de seguridad de la zona y respetan su derecho al trabajo. Destacan que más de 400 motorizados se están viendo afectados, por lo que continuarán con las protestas para poder ejercer sus labores. Dicen también que otra de las causas por las que se mantendrán protestando es el cierre de la mayoría de las estaciones de servicios subsidiadas. La Secretaría Femenina Nacional del Partido de Acción Democrática, con su vocera Maritza López, afirmó que las mujeres venezolanas no tenían nada que celebrar en su día debido a los abusos que sufren constantemente. El día de hoy se celebra mundialmente el Día Internacional de la Mujer. Nosotras aupamos y celebramos esas luchas que dieron las mujeres por lograr condiciones de igualdad con el hombre. Pero lamentablemente nosotras las mujeres hoy día no tenemos nada que celebrar. ¿Ve? Sufrimos porque el feminicidio ha crecido y vemos como nuestras mujeres caen abatidas por el hombre, por la rabia, el odio contra la mujer. Y en este país no hay fuente donde la mujer pueda buscar ayuda. López sostuvo que las mujeres carecen de calidad de vida en Venezuela, esto como consecuencia del deterioro de los servicios públicos, entre ellos la electricidad, detallando que en el 2022 se han registrado 442.850 fallas a nivel nacional, afectando los artefactos eléctricos. Aquí hay personas que sus electrodomésticos se le dañaron, fueron a pedir una indemnización como manda la ley y la respuesta fue simple y llanamente que no son responsables porque hay un sabotaje continuado que no les permite dar un coeficiente de servicio eléctrico a la población venezolana. Eso es falso, señores. Usted puede sabotear un día, 2 días, 3 veces, pero 3 años de sabotaje continuo. El ministro Néstor Reverol no es experto en la materia, no es experto en la materia eléctrica, pero tampoco busca ayuda en materia eléctrica. La representante de la organización instó a colegas que forman parte de la Asociación Internacional Socialista a construir un comité de seguimiento de los servicios públicos de derechos humanos en Venezuela para encontrar una solución al actual problema. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, dio inicio a las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer. Vázquez ordenó también la rehabilitación del Centro de Atención y Formación Integral y la creación de la primera casa de abrigo temporal Paula María Nieves. Hasta la sede del Centro de Formación llegó el gobernador para liderar un conversatorio con emprendedoras y promotoras de los derechos de las mujeres. Desde allí ordenó rehabilitar sus instalaciones y dotar unas habitaciones para poner operativo un centro de abrigo para pernocta de mujeres víctimas de violencia o pacientes de otros municipios que requieran permanecer en San Juan de los Morros para recibir tratamiento médico. La rehabilitación integral de todo este centro, porque es un centro que de verdad atiende de manera integral a la mujer en el tema productivo, con el emprendimiento, banca de la mujer, en el tema médico, de salud, de asistencia preventiva, diría yo. Me han presentado como parte del proyecto ampliarlo, la atención, casa de abrigo de paso, que permite atender a las mujeres de nuestros municipios. Inicio del Diplomado de Violencia de Género en la Universidad Experimental Simón Rodríguez, bailoterapias, apertura de institutos municipales de la mujer, son parte de la agenda de actividades para este mes. Vamos a tener toros coleados, copa feminista, copa de mujeres aquí en la primera feria,
Vamos a tener la voz de la mujer recia, que va a ser el cierre en Calabozo. Vamos a hacer un concurso a nivel general. La juventud propuso hacer no solamente el mural, sino el mural representado. Lo pintaste y van a escenificar. Tenemos también en la concha acústica, un concierto que va a ser para la juventud. En Cafín están operativos 10 programas que brindan atención médica integral, asesoría legal, psicológica, capacitación productiva, asistencia a personas con discapacidad, orientación para la prevención de embarazos a temprana edad y se creará una oficina para la atención a la sexo-género-diversidad. Desde el Estado Guárico, Gianmirko Laberardino, Televen. Durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía de Baruta activó la campaña Estamos Contigo, con el objetivo de proteger y garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Es importante resaltar que si bien han conquistado muchos ámbitos de la sociedad, no es menos cierto que aún existen situaciones que las ponen en riesgo y que son casos de los que nadie se atreve a comentar. Por eso, constantemente se debe hacer un llamado de atención a la sociedad para que erradique la problemática real que existe aún en el mundo, la violencia de género. El alcalde hizo un llamado a las mujeres a comprometerse en la lucha y denunciar cualquier acto de violencia física, psicológica o laboral ante las oficinas especializadas en materia ubicada en el sector. Con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. No se vayan. Un día como hoy, en 5 municipios se disputarán la Copa de Fútbol Sala Gran Mariscal de Ayacucho en el estado Sucre. Con la presencia del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Salón, Ismael Boada, se realizó la inauguración de la primera Copa de Fútbol Salón Gran Mariscal de Ayacucho en el centro de la población de San Antonio del Golfo, donde 8 equipos de 5 municipios de la entidad sucrense competirán en esta justa deportiva. De los 2 representantes de este evento que se va a inaugurar hoy en esta bella población, 2 representantes van a salir para participar en ese campeonato nacional que se va a hacer en la ciudad de Cumaná. Es importante también resaltar el evento que está realizándose en Cumaná, en donde va a ser el complemento. Son 4 clubes que van a estar presentes para ese nacional y en donde probablemente estén alrededor de unos 2 estados. Por su parte, Jordan Cifuentes, primera autoridad del municipio Mejías en el estado Sucre, destacó los trabajos que se adelantan en materia de recuperación de espacios deportivos en la población de San Antonio del Golfo en pro de la masificación deportiva de la entidad ante la situación económica que viven todos los estados del país. Sin recursos se recuperó tanto lo que fue la cancha en el sentido de pintura, tela metálica, alumbrado, cable, todo lo que tiene que ser también el estadio también que se recuperó, se pintó, se recuperaron también luminarias, los baños y hermano, voluntad. El representante nacional de la disciplina de fútbol salón finalizó diciendo que con este evento se conformará la selección nacional para luego buscar el cupo en el Campeonato Internacional Merconorte, que se realizará en Perú, y el Mundial de Clubes, que se realizará en Bucaramanga, Colombia. Es importante destacar que se estarán jugando 3 días a la semana, viernes, sábado y domingo, por espacio de 2 meses hasta obtener un ganador. Desde el estado Sucre, Luis Chacón, Televen. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Francelia Ruiz, directora del proyecto Convite. Conversaremos con Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite, asociación civil, organización que trabaja fundamentalmente por los derechos sociales, por la igualdad. Es, Francelia, múltiple, ¿no? Pudiéramos decirlo de esta forma, la orientación y la filosofía que tiene Convite con un propósito muy particular. Sobre esto de la igualdad, y bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Como ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, me gustaría tener algunos comentarios tuyos en ese sentido y cómo están trabajando precisamente en Venezuela, donde todo es cuesta arriba, precisamente en procura de la igualdad y darle a la mujer el relieve y la jerarquía que merece. Bueno, definitivamente a diario enfrentamos luchas y guerras constantes en defensa de la igualdad de todas las personas, pero las mujeres enfrentan situaciones de discriminación, de vulnerabilidad y de riesgo diferenciadas asociadas al simple hecho de ser mujeres, ¿no? En el contexto de la emergencia humanitaria compleja venezolana, por ejemplo, conversábamos recientemente de las mujeres migrantes, los riesgos de protección diferenciados que enfrentan las mujeres migrantes en ese tránsito entre salir de Venezuela y llegar a sus países de acogida, donde son violadas, donde sufren violencias, múltiples formas de violencia, donde muchas han desaparecido, pero además Venezuela ha sido un país donde desde el año pasado hemos ido viendo cómo organizaciones como CEPAS, por ejemplo, han ido documentando el incremento de feminicidios, ¿no? El año pasado hubo 106 feminicidios y antes nosotros veíamos como muy lejanos otros países, incluso de la región latinoamericana, y decíamos, esos países son peligrosos para ser mujer. Venezuela se ha ido convirtiendo en un país bastante peligroso para ser mujer, toda vez que aún existiendo una institucionalidad, digamos, un ministerio para asuntos de la mujer, la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en nuestro país se han incrementado significativamente los hechos de violencia contra las mujeres y eso nos enfrenta a situaciones de riesgos diferenciadas que dan cuenta de la desigualdad en la que vivimos en nuestro país. Sí, te iba a comentar, si ustedes le hacen el seguimiento y por supuesto tienen que tener pues cifras y estadísticas en ese sentido, me despierta la atención lo que mencionas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha acrecentado la violencia contra la mujer en nuestro país? Que no digo que no la haya existido históricamente, por supuesto que sí, pero esta vez uno nota y aprecia y percibe información de que es incluso con ensañamiento. ¿Qué estará ocurriendo, Francelia? Sí, definitivamente nos encontramos en una situación de vulnerabilidad que se exacerba y que es mucho más evidente de lo que quizás pudiera ser en años anteriores, pero que también se ha incrementado, insisto, antes nosotros podíamos ver, y antes me refiero a pocos años atrás, otros países de la región y decir que esos países eran peligrosos para ser mujer. En Venezuela actualmente es muy peligroso. Debido a las labores de investigación que adelantamos en Convite, nosotros estamos suscritos a varios canales de información de sucesos donde frecuentemente, y a mí me alarma muchísimo en lo personal, también porque además soy feminista, activista por los derechos de la mujer, y me alarma muchísimo ver cómo con mucha frecuencia son mujeres asesinadas en situación de ensañamiento y seguimos nosotros en el debate, parece mentira, ¿no? Como sociedad, en pleno siglo XXI seguimos en el debate de que si es feminicidio o no es feminicidio, porque entonces si fuera un hombre, fuera simple homicidio. No, hay unas condiciones que dicen por qué ocurre un crimen contra la mujer y por qué es un crimen que debe ser, digamos, tratado de forma distinta, ¿no? Y se ha incrementado muchísimo debido también a la propia coyuntura, ¿no? Donde hay un estado de impunidad que nos supera muchas veces porque pareciera que no estamos preparados para atender los casos de violencia contra la mujer. Fíjate, Francelia, otro elemento importante que también se percibe, se nota a simple vista. Con esto de la diáspora, pues han sido muchísimas las mujeres, sobre todo mujeres jóvenes que se han marchado, que por medio están las denuncias también de la trata, en fin, de una serie, pero también hay unos niveles de agresión, de parejas o no parejas, además la obligación en muchos casos de llevarlas a un ejercicio de la prostitución, en fin, pero también el asesinato, la muerte de mujeres venezolanas en el exterior, en diversos países, mira, en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México, en fin, una cantidad de sitios. Sí, y en nuestro país hay un número importante de organizaciones feministas que están haciendo seguimiento de estos casos, de las condiciones de migración que están enfrentando nuestras mujeres y niñas, que además, como insisto, ¿no?, enfrentan unos riesgos que son diferenciados. O sea, los riesgos, por ejemplo, de trata de personas, de desaparición de mujeres, de prostitución forzada, se incrementan en los casos de mujeres y de niñas, ¿no? No significa que las personas de sexo masculino no son víctimas también, pero se incrementa por el simple hecho de ser mujer. Entonces, cuando hablamos de esa lucha, ¿no?, por la igualdad, es porque las mujeres enfrentan unos riesgos que son desiguales y que se incrementan por el hecho de ser mujer en relación a los hombres. Por ejemplo, en los 2 años de la pandemia por COVID-19, durante 2020 y 2021, las mujeres, el mayor porcentaje de personal sanitario que estaba enfrentándose en la primera línea de atención para la COVID eran mujeres.
más del 60% de los sanitarios eran mujeres, ¿no? Y estas mujeres enfrentaban riesgos diferenciados. Luego, con las tareas, digamos, la virtualidad de la escolaridad, las mujeres tenían que enfrentar al mismo tiempo las labores, digamos, el trabajo laboral fuera de la casa, pero también la carga del trabajo doméstico, de la atención de los hijos, de la escolaridad de los hijos y del cuidado, ¿no? En términos de lo que es doméstico. Si no, se redobló sin duda Y alguna. se refuerzan estereotipos y roles asociados al género que suponen que el rol de cuidado, de atención de la familia, los roles domésticos en general, son exclusivos de las mujeres, y no es así. Y eso ha supuesto también cargas diferenciadas, no solo en el contexto de la emergencia humanitaria compleja que ya enfrentábamos, sino también de cara al contexto de la pandemia por COVID. Ahora, ¿tú no crees que en el caso de la mujer, y puede haber ministerios del género y todo eso, pero tú no crees que se juega mucho políticamente con eso? Hay mucha demagogia, hay mucha hipocresía también con Bueno, todo definitivamente y es algo que también hemos denunciado muchísimo, desde el Estado se instrumentaliza, ¿no? la figura de la mujer. No es posible hablar de un Estado feminista si las mujeres no tenemos y no ocupamos el 50%, por ejemplo, de las curules en el Parlamento. Ni siquiera en la última Asamblea Nacional electa las mujeres ocupan el 30% de las curules parlamentarias. Las mujeres, no podemos hablar de un Estado feminista si las mujeres también no ocupan el 50% de las alcaldías, de las gobernaciones. Incluso si en el seno de los propios partidos políticos las mujeres acometen, y con mucho éxito además, los roles de coordinación, de articulación y de movilización de las bases, y luego en los momentos electorales los hombres terminan siendo los candidatos y las mujeres terminan siendo, como dice una amiga nuestra que también tiene una organización feminista, Venus Fadul, de 100% estrógeno, la segunda en la política. Las mujeres seguimos siendo relegadas a roles más de organización de lo doméstico, pero no de ejercicio del poder político propiamente dicho. ¿Y cómo trabajar para cambiar esa correlación? Bueno, desde Convite y como parte de la red de jóvenes agentes de cambio de Xoca Región Andina, desde el año pasado hemos estado adelantando un proyecto que se llama Nosotras por Todas, de hecho tengo mi franela, que es un programa de formación en liderazgo político para mujeres jóvenes, un poco también para comenzar a ir rescatando, ¿no? o reclamando esos espacios de participación política, donde es importantísimo que las mujeres puedan ocuparlos y ocuparlos efectivamente, no en roles de suplencia, no en roles de asistencia, sino en rol de tomadores de decisión, porque no podemos generar políticas públicas con enfoque de género si las mujeres no participan. Claro. O sea, los hombres no pueden gobernar, y no porque no puedan, porque carezcan de las capacidades, sino que los hombres no pueden gobernar con enfoque de género porque las mujeres conocemos las necesidades diferenciadas de las mujeres, ¿no? En las medidas que las mujeres puedan participar efectivamente en el diseño de esas políticas públicas, se pueden generar espacios. Claro, es un patrón, eso hay que trabajarlo duro, ¿no? Es un patrón histórico-cultural que tiene un peso determinante porque es un patrón histórico-cultural de siglos. Entonces, la perseverancia, la fuerza y la intensidad que le pueda poner, desde luego, con la participación de los hombres, que son los que también deben dar el apoyo e impulsar una lucha en ese sentido. Exacto, no es una lucha solo de las mujeres. Desde Nosotras por Todas decimos que los hombres son nuestros aliados porque solas no vamos a poder. O sea, para que las mujeres puedan también llegar a espacios, tenemos que pasar por unas instancias en las que los hombres puedan sentirse capaces de cederlos, ¿no? y de impulsar el rol de la mujer, pero también los partidos políticos, las organizaciones gubernamentales y estatales. O sea, no es solo la mujer, sino la mujer y toda la sociedad en el entramado social que la rodea, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Francelia. Conversamos con Francelia Ruiz, que es directora de proyectos de Convite Asociación Civil. Bien, seguimos compartiendo con Francelia Ruiz, directora de proyectos de Convite Asociación Civil. Hablábamos antes, Francelia, del tema de cómo incorporar también al hombre que tenga el convencimiento y que en justicia crea que debe apoyar a un movimiento, ¿verdad?, por la igualdad de género, porque la mujer ocupe los espacios que necesariamente tiene que tener. No por demagogia que lo diga en un discurso, sino que de verdad se comprometa con todo lo que es, digamos, este movimiento emergente. Y los hay, o sea, hombres que se dicen, pero no solo se dicen, se reconocen y actúan como feministas, hombres que reconocen el rol de la mujer y que trabajan desde los espacios en los que ejercen liderazgo para promover el liderazgo de las mujeres, porque además debemos entenderlo no como un espacio de confrontación, ¿no? No podemos defender los derechos del 50% de la población aniquilando los derechos del otro 50%, efectivamente es así, sino con los hombres con reconocimiento
esto y además con procesos de deconstrucción de la masculinidad, ¿no? Entender que no somos contrincantes, sino que somos personas con igualdad de derechos y que deberíamos tener también igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades en el acceso al disfrute de derechos, a servicios públicos, a roles de liderazgos dentro de las organizaciones y, en fin, ¿no? Del Estado. También conocemos los que lo instrumentalizan, ¿no? Pero y sobre todo durante el año pasado, a propósito de este programa, Nosotras por Todas pudimos compartir con hombres que ejercen roles de liderazgos en partidos políticos con los que sabemos que podemos contar y por eso hemos hablado de que ellos no son nuestros adversarios, sino todo lo contrario. Los hombres tienen que ser un aliado y un aliado fundamental para poder alcanzar esa igualdad. Eso iba a comentarte que aquí en el interín de los comerciales te decía que siento y percibo por momentos que en algunos espacios, en otros países, esta situación de la igualdad se está convirtiendo en algo de confrontación, de rivalidad y de contrincantes, y eso perturbaría todo el propósito y la buena intención de lo que es la igualdad de género, ¿no? Pero no es así, o sea, en términos generales... Tú lo recoges en algunas declaraciones, sobre todo me llama mucho la atención lo de España. Hay un nivel de confrontación y una crítica incluso en ocasiones terrible, ¿no? Claro, hay un matiz político de por medio, pero una crítica a veces que tú dices, oye, pero qué mal sana esta crítica es absurda, no tiene sentido. Pero creo que tiene más que ver con esos matices que enfrentamos, ¿no? Sobre todo en sociedades políticamente polarizadas, donde es muy fácil politizar cualquier fenómeno y donde esa politización también invita a la instrumentalización de las luchas. Un poco si nosotros nos divorciamos de esa concepción del hombre como adversario o de lo masculino y lo femenino como espacios de confrontación, todo lo contrario. Nosotros apuntamos hacia las construcciones colectivas de nuevos espacios de liderazgo, pero también de sociedades más igualitarias. Eso es importante en ese sentido. Ahora, en Venezuela, ¿qué te dice la experiencia? ¿Qué te indica la dinámica que se está viviendo? Se ha avanzado, sin duda alguna, pero falta mucho más. ¿Pero qué falta de más? Falta muchísimo de todo, ¿no? Sobre todo a nivel de la institucionalidad, a nivel de la construcción o la deconstrucción de lo que entendemos por democracia, un poco también, insisto, ¿no? A nivel de la promoción de participación de las mujeres en todos los diversos espacios de toma de decisión, un poco también a esos procesos educativos que no solo pasan porque la mujer se reconozca como un sujeto pleno de derecho y que debe gozar de igualdad de condiciones, sino que la sociedad promueva y permite que la mujer lo pueda hacer en nuestra sociedad. Tú acabas de mencionar algo y discúlpame, la educación. La educación es fundamental. Si tú desde pequeño o desde pequeña o a los pequeños en general no les inyectas pues la dosis necesaria para comprender el tema, van a crecer bajo los mismos parámetros del pasado, ¿no? Sí, es que justo allí iba, ¿no? Los esfuerzos se van a diluir si nos concentramos exclusivamente en abordar a las mujeres y tratar, digamos, de cambiar o de construir las formas como ellas se conciben dentro de la sociedad, si el trabajo no es colectivo. O sea, si nosotros hacemos este esfuerzo, pero en nuestras escuelas y en nuestros hogares a los niños les seguimos trayendo regalos de Navidad, que son el carrito, que les dice que ellos pueden manejar, el telescopio, que les dice que ellos pueden ir al espacio, pueden trabajar en la NASA, su kit de médico, pero a las niñas les seguimos regalando muñecas para decirles que su rol es tener los hijos de la patria, si les seguimos comprando cocinitas para decirles que su rol es prepararle la comida al esposo y a los hijos o la máquina de coser, seguimos perpetuando esos roles de diferenciación por género, donde el rol de la mujer es un rol doméstico, de cuidado, de atención a la familia, ¿no? Si seguimos en nuestras sociedades dándole a las mujeres o no dándoles, porque además las mujeres hemos trabajado muchísimo para ganar los pocos espacios que hemos podido conquistar y eso hay que decirlo, pero si seguimos brindándole a las mujeres la oportunidad de ser la ministra de Familia o la ministra de Educación, seguimos perpetuando esos roles donde el rol de la mujer sigue siendo el de cuidado de la familia, el de la educación de los hijos, ¿no? Un poco también pasa porque la sociedad esté dispuesta a dar el paso. Claro, en ocasiones particulares, en el pasado tal vez, si uno hace una revisión, ya que mencionas eso, ha habido mujeres muy capaces, muy preparadas y han asumido cargos que no son precisamente esos, ¿no? Cargos incluso en el espacio económico que es muy escabroso y gente muy capaz, pero eso no es la constante. En los últimos años la situación es diferente. Algo está ocurriendo, ¿no? En vez de avanzar parece que se retrocede y hay cosas que a veces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó aquí?
Exacto, entonces es un poco también poder comprender que mujeres y hombres están igualmente capacitados para ejercer cualquier rol dentro de la sociedad y que además por ejercer los mismos roles también tenemos derechos a devengar los mismos salarios, ¿no? Parece mentira que en el siglo XXI todavía estemos hablando de desigualdad salarial en oficios que las mujeres y los hombres ejercen de forma, en condiciones de igualdad, o que todavía en el seno de las organizaciones, a pesar de que las mujeres ejerzamos un rol de liderazgos, de articulación, de movilización de recursos, de movilización de comunidades, de ejecución de proyectos, y hablo no solo en el tercer sector, en el sector público, en el sector privado, en todos los sectores todavía los hombres siguen ejerciendo los roles de liderazgo en preponderancia con las mujeres. Yo tengo amigos que todavía me llaman y me dicen, eso no ocurre en Venezuela, y yo los invito entonces a revisar, porque sí ocurre. O sea, si nos hacemos los ciegos, entonces menos avanzamos a ese espacio en el que podamos ir construyendo una igualdad real, ¿no? Claro, eso tiene que ver también lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Francelia, el discurso político y también el Estado como tal. Quienes asumen responsabilidad dentro del Estado son los primeros que deben estimular, no con el discurso, no con nombramientos ocasionales de cargos, sino con la acción práctica para darle el espacio necesario que merece la mujer. Sí, tiene que ser Estado, sociedad e individuo, no es un o la presión social que sea mucho mayor, que sea mucho más intensa para que entonces esa gerencia estatal entienda, ¿verdad?, la importancia y el merecido espacio de igualdad que merece la mujer en la sociedad. Sí, por eso insisto en que tiene que ser Estado, sociedad, individuo, porque a veces los choques más rudos los encontramos en nuestros entornos comunitarios y en los entornos sociales, ¿no? Encontramos personas, o sea, a mí a veces me parece ilógico de escuchar mujeres que dicen, yo no soy feminista, bueno, pero por un montón de feministas que han adelantado unas luchas en el pasado, yo puedo estar en este momento atendiendo esta entrevista, en años anteriores quizás no hubiese podido hacerlo. Gracias a las luchas de un montón de feministas, nosotras ahora tenemos derecho a votar, pero el derecho a no votar no basta, tenemos el derecho a ser electas. Y gracias a un montón de feministas podemos ir a la universidad y tener hoy en día profesiones. Entonces un poco también cómo combatir esos, y cuando digo combatir no lo digo en términos de confrontación, sino cómo poder derribar esos estereotipos que imponen ante la lucha de las mujeres y ante esa palabra, ¿no?, al feminismo. Bueno, la agenda para conversar este tema, Francelia, es intensísima, pero el tiempo se nos acaba. Yo te renuevo la invitación para una próxima oportunidad, porque estos temas hay que seguirlos conversando, hay que seguir multiplicando el mensaje como tal, hay que seguir de alguna forma permeabilizando a la sociedad sobre la importancia de la mujer y todo lo que significa, ¿no?, y la igualdad de género, pero que tiene sus matices y todo eso. Gracias. Bueno, Francelia, muy amable por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi gente actual. Qué emoción acompañarles nuevamente. Yo soy Maite García y les voy a estar acompañando durante estos minutos en ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento que hacemos día tras día. La interacción con ustedes es súper importante a través de las redes sociales que dejo a su total disposición. @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram, en mi cuenta personal @maitegarciag. Espero sus mensajes y también que me cuenten qué les parecen las noticias de hoy. Vamos a dar inicio a las informaciones de arte y espectáculo. Espero que tengan un cafecito en mano para contarles sobre la reina Isabel II, porque decidió de manera definitiva abandonar el Palacio de Buckingham, que ha sido hogar de la familia real desde el año 1837. Según el diario británico Daily Mail, la gran monarca sorprendió al mundo con la decisión de abandonar el preciado hogar de la realeza, por lo que comunicó que se trasladaría al Palacio de Windsor, el cual ha sido su favorito, pues allí pasaba los fines de semana, también Semana Santa, e iba en junio durante las carreras de Ascot. La soberana londinense pues tomó esta opción de retirarse del castillo para evitar los extenuantes viajes que realiza por su agenda. Además, para poner mayor cuidado en su estado de salud, puesto que acaba de superar el virus de COVID-19. Según otros medios del Palacio de Buckingham, este nunca fue considerado un hogar para Isabel II, pues esta siempre prefirió, como les acabo de comentar, el Palacio de Windsor. Además, el Palacio de Buckingham pues permanecerá en obras hasta el año 2027 con una reforma que, según medios ingleses, costó más de 300 millones de euros.
Qué bueno saber que la reina Isabel II ya se encuentra muy bien y ahora entonces veremos todas las informaciones que surgen desde Windsor. Tenemos que seguir con más informaciones para comentarles que Pamela Anderson, esa que ustedes conocen, debutará en Broadway como protagonista del musical Chicago. Bien, culminamos esta primera emisión del noticiero de Televen. La invitación será para mañana a las 6, después del himno nacional, cuando les acompañaremos nuevamente para presentarles las noticias más importantes del panorama nacional e internacional. Bueno, sí, que tengan un buen día. Recuerden, por supuesto, respetar y seguir las medidas de bioseguridad. Bueno, tapabocas entonces.